Nos vamos a enlazar hasta Washington con nuestro compañero periodista corresponsal de Notimex allá en la capital de los Estados Unidos, José López Zamorano. Pepe, muy buenos días como siempre. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Buenos días. Pepe, y hay quienes dicen, hay algunos medios que dicen que el futuro del gobierno de Estados Unidos está en manos del director del FBI. ¿Tanto es así este asunto? Bueno, definitivamente la confirmación de que está investigando una posible colusión entre funcionarios de ese momento de la campaña de Donald Trump y Rusia con objeto de interferir en las elecciones de los Estados Unidos es un cargo muy serio. Definitivamente sería un elemento pues muy importante si se puede determinar si hubo o no esa colusión. Es por eso que esas investigaciones que está llevando a cabo el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes son tan relevantes y tan consecuentes para el futuro político, no solamente de ese momento, sino de futuras elecciones, porque una de las advertencias que hicieron tanto el señor James Comey, director del FBI, como Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional, es que los rusos se están ufanando, básicamente, por el éxito que tuvieron en crear caos y discordia en este proceso electoral y por lo tanto están alistándose para hacer acciones similares en las elecciones legislativas del 2018 y en las del 2020. Lo que llama la atención es que muchos republicanos parecen poco preocupados por la posibilidad de esta injerencia de Rusia y básicamente están creando una narrativa donde aparentemente el problema sería las filtraciones de información confidencial y no necesariamente el hecho de que pueda haber una colusión o pueda haber una injerencia directa, un intento de Rusia por desestabilizar al sistema político de los Estados Unidos. De comprobarse esto, José López Zamorano, ¿cuáles son las hipotéticas posibilidades, los escenarios que podrían suceder en los Estados Unidos, sobre todo contra el gobierno de Donald Trump, de confirmarse esta injerencia rusa en los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, evidentemente, sería un escándalo político. La idea de que un candidato presidencial o un equipo de campaña buscó de alguna manera coludirse con un poder extranjero para crear un efecto de desestabilización o influir en el desenlace de las elecciones. Hasta el momento el FBI y la NSA han dicho que no hay evidencias de que ello haya ocurrido y que tampoco forma parte central de la investigación. El hecho de saber, por ejemplo, si hubo alguna alteración en los votos, en los procesos electorales. Básicamente el énfasis de la investigación será determinar si Rusia tuvo un tipo de intento de injerencia en las elecciones, en qué consistió y de qué manera se puede preparar a los Estados Unidos. Evidentemente, si se llega a comprobar que hubo ese intento de interferencia y además que hubo una colusión, eso puede tener implicaciones legales para quienes en ese momento eran miembros de la campaña presidencial y por otra parte, si esos contactos prosiguieron con algunas personas que ahora ocupan cargos públicos, evidentemente tendría también implicaciones legales. José López Zamorano, llama la atención que sea nuevamente el director del FBI el que esté en el asunto político álgido. ¿Por qué? Porque hay que recordar que previo a las elecciones fue cuando habló sobre que el FBI estaba realizando una investigación con Hillary Clinton. Hay quienes dicen que esto afectó precisamente la campaña de la candidata demócrata y hoy nuevamente es el director del FBI el que está en este asunto, pero ahora con el presidente Trump. Pues sí, está en el ojo de la tormenta por un dato muy interesante que reveló durante la audiencia bajo interrogatorio precisamente de uno de los miembros republicanos del comité. Fue el hecho de que esa investigación criminal sobre la posible injerencia de Rusia empezó a finales del mes de julio del año pasado, es decir, en la recta final de las elecciones presidenciales. La gran pregunta entonces de los demócratas fue, si esto empezó desde julio, ¿por qué no se comunicó nada de manera pública? Así es. Un claro contraste con lo que ocurrió sobre el tema de las investigaciones de los correos electrónicos de Hillary Clinton, que se dio a conocer la extensión de esa investigación justamente una semana antes de la realización de los comicios del 8 de noviembre y que de acuerdo con muchos demócratas, esto pudo haber tenido un efecto significativo en el desenlace de las elecciones del 8 de noviembre. Son todavía preguntas que quedan en el aire. Esta primera audiencia no es la última. Tienen previstas audiencias similares por parte del comité, así que probablemente todavía no hemos escuchado la última palabra. Me recuerda el caso de Nixon con el Watergate, en el cual pues también hubo ese pues manejo muy oculto de información. Ahora se está hablando de que pues Trump en el poder usó, pero nada más y nada menos que a un gran rival histórico que fue Rusia. También esto interfiere y por supuesto
Se habla de un reacomodo en las relaciones internacionales, principalmente entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Cómo se ve esta nueva relación? ¿Se ve ríspida ya en Estados Unidos? ¿Se ve cercana? ¿Va a ser un nuevo socio, lo cual antes no era pues, determinado de esta manera? Ya se está hablando también de que China está preparando una visita de Estado a Estados Unidos, a Washington, el presidente de China. En fin, se están reacomodando las relaciones internacionales. Definitivamente hay un gran nivel de preocupación para entender cuál pudo ser la razón de esta eventual colusión entre el gobierno de Donald Trump con el gobierno del señor Putin, si esto efectivamente ocurrió, si está relacionada con algún tipo de negocios personales, planes futuros, si tiene alguna situación política, si simplemente es un alineamiento, digamos, de interés político por parte de ambos. Yo creo que en ese sentido, algunos de los ángulos de las investigaciones, si se llega a comprobar la interferencia y la eventual colusión, va a tener que ver de quién es el beneficiario. Como dicen aquí, hay que seguir el dinero. Y como mencionabas, al igual que en el caso de Richard Nixon, muchas veces los problemas que surgieron en la investigación de ese escándalo no fue necesariamente porque se cometieron delitos inicialmente, aunque en este caso fue un allanamiento a los cuarteles del Partido Demócrata, sino en el encubrimiento posterior de esas acciones, lo que derivó finalmente en este intento de juicio político al presidente Nixon, que terminó con su renuncia. Exactamente, terminó con la renuncia del entonces presidente Nixon. Pues muchísimas gracias, José López Zamorano, gracias por estar con nosotros esta mañana en México al Día. Un fuerte abrazo allá a Washington. Buenos días, muchas gracias a ambos. Gracias.